El amor surge cuando hay libertad. En el momento en que entran en juego el control o el conflicto, en ese mismo momento muere el amor. La rosa, el árbol y la lámpara nos dejan completamente libres. No harán el menor esfuerzo por arrastrarnos ni al aroma, ni a la sombra, ni a la luz, aunque pudieran pensar que es lo mejor para nosotros. En cambio, tenemos que ser capaces de ver todo el control y a lo que los demás nos someten y a los que nosotros mismos nos esclavizamos cuando para comprar su amor y su aprobación tratamos de responder a sus expectativas. Cada vez que nos sometemos a este control, destruimos nuestra capacidad natural de amar. Pero algo todavía más importante que el apego a las personas es el apego a nuestras creencias, porque nuestras creencias son el filtro con el que percibimos, y de lo que percibimos se detonan las emociones con las que sentimos. Así que, si nos diéramos permiso de explorar nuestras creencias y desapegarnos de aquellas con las que nos lastimamos tanto, dejaríamos de pegarnos emocionalmente. Así que no te nos despegues, porque después de una pausa iniciamos con este tema: no te pegues con los apegos. Regresamos. Hoy estamos de regreso en nuestra sección Deshaciendo Miedos con mis psicólogas de cabecera. ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo estás, Jenna? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer, como siempre. Pues aquí con el tema, no te pegues con los apegos. ¿Para qué nos referimos con no te pegues? No te pegues emocionalmente con los apegos. Si el sufrimiento está en el proceso en sí de soltar, porque ya una vez que soltamos llega una sensación de paz infinita, ¿a qué se deberá que prefiramos la agonía crónica de no soltar, Liz? Ay, es algo complicado cuando estás pasando por esa crisis. Porque se ve como muy puro sentido común y sin embargo ahí estamos aferrados y aferrados y aferrados. Fíjate que sí, déjame te comparto rapidísimo algo que me pasó. Yo siempre dije que yo nunca estaba pegada al dinero. Porque, bueno, de una u otra forma, desde muy pequeña se me dio el hacer dinero de alguna manera. Yo siempre traía dinero conmigo. Pero resulta que... Tú generabas dinero muy fácil. Yo generaba dinero desde muy pequeña, entonces pues yo siempre traía dinero desde muy pequeña. Sino que en esta crisis mundial, en esta que pasó en el 2008-2009, me di cuenta que realmente sí me afectaba cuando yo no tenía dinero. Se me vino una crisis muy fuerte y justamente yo decía que quería renunciar a darle tanto valor al dinero, y entre más quería renunciar, más me apegaba a eso. Y más me apegaba, y entonces llegó un momento en donde sentí que ya no sabía qué hacer, ya no encontraba la puerta, porque bueno, tenía mucho trabajo, pero los clientes no pagaban, las empresas no, vamos, yo generaba facturas, pero no me pagaban. Entonces llegó un momento en donde ya todos mis ahorros me los empecé a agotar, y tenía mucho que cobrar, pero nada llegaba. Entonces justamente, aparentemente yo estaba tranquila, pero estaba evadiendo una situación en donde realmente yo estaba sintiendo que quería renunciar de una vez por todas a ese apego tan fuerte que era esa parte del dinero, y cuando me doy cuenta y reconozco que realmente era uno de los valores más grandes de mi vida, que yo siempre creí que no, entonces abrazo, obviamente no fue de la noche a la mañana, pero abrazo ese apego en el momento, y entonces como poco a poco se fue como desvaneciendo, y lo único que hice fue reestructurar mis finanzas, mi administración, y hoy en día te puedo decir muy orgullosa que es maravilloso el saber que con tan poco puedo vivir, y que lo que viene ahora pues viene mucho mejor, ¿no? Fíjate que es bien interesante ese tema del dinero, porque hasta que no lo pierdes es cuando te das cuenta que, sí, que claro que traemos un apego al dinero impresionante, ¿no? Pues es así que todo es. gira alrededor del dinero en esta sociedad consumista. ¿Tú qué opinas, Gina, de todo esto del apego? Mira, a mí me pasó una experiencia con mi papá, ¿sí? La verdad es que mi papá muere cuando de alguna manera yo pensaba que estaba algo preparada porque estuvo enfermo un tiempo. Entonces aquí la cosa es de que cuando él muere, pues yo estaba muy tranquila porque lo había estado yendo a visitar frecuentemente, mi convivencia era a diario con él, pero cuando muere yo me manejo tranquila, y en ese tiempo me doy cuenta que de repente yo no podía ir ni a casa de mi papá después de que murió, y ahí es donde me dije, ¿qué me pasa? Si yo me estaba tan tranquila en el entierro, estaba tan tranquila de que lo había visto cuando estaba él en vida, pero ahí es donde reconozco, Jorge, que yo estaba pegada a él. Y no es que hasta que un día que me pesco con un hermano mío y que le digo, ¿sabes qué? Es que estoy bien enojada porque mi papá se murió.
porque sí, yo era mi todo, ¿por qué se me fue? Ese tema se me hace buenísimo, que quiero que nos lo digas después de una pausa, porque ahorita vamos a tener una entrevista que nos habla Elvira Ramos. Claro que sí. ¿Qué tal, Elvira? Buenas noches, Jorge, y buenas noches a todo tu auditorio. Elvira, no sabes qué contento estoy de que puedas estar aquí en nombre de 3 museos, Museo de Historia, Museo Noreste, Museo de Palacio, invitándonos a este evento que está padrísimo. A ver, cuéntame, porque está padrísimo esto de todos los Budas. Fíjate que es bien interesante lo que está comentando pues la compañera la persona que te acompaña, porque es precisamente el budismo, una de las prácticas que él establece es el desapego. Cuando te apegas a las personas o situaciones, objetos, difícilmente puedes ser feliz si prescindes de ellos, pero cuando asumes cuál es tu papel en la vida y que formas parte de de un gran cosmos, es cuando entonces trasciendes y realmente el dolor lo puedes sentir, pero no atarte a él. Creo que esto que predique el budismo es sin duda una de las grandes virtudes de que esta doctrina no se contraponga a ninguna religión o credo. Y en este sentido, hoy tengo el gusto de decirte que este fin de semana, exclusivamente los días sábado y domingo, se exhibirán en el Museo de Historia Mexicana las reliquias del Tíbet, tesoros espirituales del budismo. Cuando uno habla de reliquias, necesariamente se percata de que son los restos de algún personaje. Y en el caso de los budas, ellos cuando mueren son incinerados y de sus cenizas se extraen una especie de perlas que representan la espiritualidad de estos personajes. Es decir, algunos, su mayor carga espiritual está centrado en la caridad, el otro en el amor, el otro en la bondad. Oye, Elvira, y cuéntame para la gente que quiere ir al museo a ver esta maravilla de las reliquias, ¿qué necesita, cuál es el costo para poder entrar sábado y domingo a ver este evento? Esto es lo mejor. Este tipo de exhibiciones no tiene costo, forman parte de un proyecto mundial del Tíbet. ¡Qué maravilla! Me estás diciendo que es un regalo que nos podemos dar todos. Exactamente. Quienes han asistido han comentado que sienten una gran paz espiritual y algunos que están enfermos tienen una mejora en su estado general. Y bueno, estas reliquias se exhibirán a partir de las 10 de la mañana, el sábado hasta las 6 de la tarde y el domingo hasta las 8 de la noche. ¿Y estas reliquias andan paseando por todo el mundo? Exactamente, forman parte de un proyecto que se llama Maitreya, el cual pretende crear un santuario donde se depositen estos restos y que la gente pueda acceder a ellos. Es decir, que tenga un espacio donde pueda manejar su espiritualidad. Y bueno, pues en este recorrido mundial que hacen, la gente va haciendo aportaciones de acuerdo a lo que ellos quieran. Pero bueno, lo interesante es que estarán ahí, hay algunas reliquias de Buda, de Siddhartha. Elvira, no sabes qué gusto me da esto. Por supuesto que ahí vamos a estar mañana y pasado, y lo mejor de todo es, gente que nos está escuchando, no cuesta visitar las reliquias en el Museo de Historia. Es el Museo de Historia donde están, ¿verdad? Exactamente, ahí en el vestíbulo están invitados. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Elvira, por haber estado con nosotros. Y mírate, no hay casualidades, sino causalidades. No. Vienes a hablarnos de un tema de desapego, cuando el tema de hoy precisamente es el desapego. Muchas gracias, ¿verdad? Elvira. Un abrazo, hasta luego. Vámonos a una pausa y regresamos. Ya estamos de regreso y te recordamos que tenemos la página de Facebook, Si Yo Puedo, Tú Puedes, para que todo lo que nos quieras comentar y donde todos los días compartimos reflexiones. Estamos en el tema, no te apegues con los apegos. Si nos enfocáramos en la renovación, en el renacimiento, en la aventura de lo que se aproxima a nuestra vida, en lugar de lo perdido, la nostalgia y los recuerdos, sería mucho más fácil vivir el duelo del desprendimiento. Y me gustaría, Gina, que en base al ejemplo que nos estabas dando con tu papá, ¿cómo viviste tú este desprendimiento para renacer? Fíjate que tuve que llorar,
Pero platícales Sí. nomás rapidito para la gente que va llegando. Agarro a mi hermano, haz de cuenta, un día me doy un agarrón con mi hermano y le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Estoy triste, Pero estoy diles de qué estás enojada. hablando, del duelo de tu papá. Sí, mi papá murió, entonces el velorio lo vivo tranquilo, como les mencionaba, pero luego me pasa que yo no podía ir a casa de mi papá, no podía, por más que quería, no llegaba y la verdad no podía ni entrar a abrir la primera puerta. Entonces, un día me encuentro uno de mis hermanos y me agarró chille, y más me caía gordo porque me dice mi hermano, pero es que ¿qué tienes? Si tú en el velorio estabas bien tranquila. Le dije, ¿qué tengo? Estoy enojada, estoy triste, estoy muy, muy molesta porque mi papá se fue, si era mi amigo, si era mi todo, si era... Pero cuando lloro, ¿sabes qué? Sentí una paz increíble. Y ahí fue donde dije, tengo que aceptar que él ya no está, que en vida me dio muchas cosas, le aprendí muchas cosas, era mi maestro, era mi amigo, era mi papá, era mi mamá, era mi todo. Entonces cuando reconozco, tengo que aceptar, yo sentí como que una paz entró dentro de mí y pude ir a mi casa, Jorge. Pude ir a mi casa, pude ver a mis hermanos que estaban todavía viviendo ahí en casa de mi papá. ¿Cuánto tiempo estuviste evadiendo ir a la casa de tu papá? Yo creo que meses, Jorge, fácil. ¿Meses? Fueron como 2 meses. ¿Tú estuviste en evasión varios meses? Sí, y lo peor es que me veías en el entierro, me veías bien tranquila. Y yo pensaba, te lo juro que yo pensaba que el día que se muriera mi papá yo me iba a quebrar, ¿sí? Pero no me daba cuenta, según yo, ya me había desapegado de él. Y me cayó el 20 que tuvieron que pasar 2 meses y chillar yo con mi hermano y decirle un chorro de cosas que yo sentía contra la vida, no sé, quizás hasta con Dios estaba yo enojada de que por qué se había ido mi todo, ¿no? Pero cuando lloro, sentí una paz que entró dentro de mí y dije, esto es renacer, esto es sentir esa paz que uno pierde cuando está pegado a las personas. ¿Qué opinas de esto, Liz? Porque me hace que bien padre esta reencuadrar en que en lugar de aferrarme y estar en la nostalgia y el pasado, ¿por qué no me aboco a ver, bueno, ya se perdió algo, ya hubo una pérdida, pero ¿qué viene? Porque está dejando un vacío que se puede llenar con algo maravilloso. Vivimos en una cultura en donde nos venden la idea de que hay que seguir anclados con un pasado y que el presente casi siempre lo vamos viviendo de acuerdo a lo que vamos viviendo en el pasado. Es una cultura en donde es muy difícil encontrar la parte del futuro y sobre todo la muerte, que es algo natural, ¿no? Es algo tan natural, bueno, como se acaba un ciclo, como se muere una flor, pero obviamente nosotros pues estamos apegados por todas las relaciones que llegamos a tener o cuestiones emocionales, ¿no? Si nosotros estuviésemos como que más cultos en estos temas desde muy pequeños, yo creo que lo veríamos más natural. Obviamente es complicado, ¿por qué? Por la relación que tenemos el día con día con nuestros seres queridos. Sin embargo, si nuestra cultura nos fuese ayudando a poder entender que es algo natural, yo creo que sería un poco menos doloroso, porque no te puedo decir que no es doloroso, ¿no? Y de una manera renaceríamos mucho mejor, ¿no? Y podríamos decir, bueno, como decían los abuelos, no hay mal que por bien no venga, porque cuando suceden esos momentos que para nosotros es algo malo, realmente nos damos cuenta de lo fuertes y de todos los potenciales que llegamos a tener cuando dejamos algo. Entonces es bien importante que hagamos conciencia de lo que estamos sintiendo. Hacer conciencia primero que nada para poder dejar soltar, para poder dejarse ir, soltar eso que nos está preocupando, eso que nos está molestando, eso que nos está haciendo sentirnos incómodos o impotentes, fatigados, cansados. O sea, muchas veces todos esos sentimientos que sentimos es porque estamos apegados o a cosas o a personas o a qué sé yo. Pues vamos a una pausa y ahorita regresamos. Pues ya estamos de regreso en nuestro tema. No te pegues a los apegos, no te pegues con los apegos. Fíjense, otra estrategia muy buena para poder empezar a reencuadrar los apegos es dejar de ver lo micro, que estamos viendo todo con lupa, e irnos a lo macro. Cuando me estoy ahogando en un vaso de agua, lo primero es, vamos a recordarme que no soy tan importante, que soy una pulguita perdida en el universo, así que esto de irme a lo macro me va a ubicar para dejar de regodearme en este egocentrismo, porque acuérdense que esta adicción a la victimización no nos ayuda. Entonces ya una vez que podemos irnos a lo macro, que no somos más que un piojito en el universo,
pues caramba, nos damos cuenta que esa soberbia pues no es nada. Entonces nos invita a ver la vida desde otra perspectiva más amplia. Entonces, otra cosa es que al darnos cuenta de cómo estamos anclando nuestra seguridad con el afuera, empezamos a deshacerla nutriéndonos internamente. Y esta parte, Gina, es muy importante porque estamos continuamente buscando nuestra seguridad afuera. Y lo que necesitamos es transportar esa seguridad hacia adentro, hacia nuestro ser interior, para empoderarnos internamente. Claro, y es por eso que nos llenamos de cosas materiales. A mí me ha pasado que me lleno de un chorro de ropa, o me lleno, y lo que estamos haciendo es llenar el vacío interior que traemos, ¿no? O me lleno de juguetitos, como soy psicóloga, de repente empecé a comprar juguetes y juguetes y juguetes para los pacientes y juguetes a tal grado que llené un cuarto lleno de juguetes para los pacientes, ¿sí? O en casa me daba cuenta que compraba ropa y ropa y ropa y ropa, a tal grado que mis closet ya no cabía la ropa, Jorge. ¿Y luego que tomaste conciencia de todo eso? Pues la verdad me di cuenta, a ver, Gina, ¿qué estás llenando? Porque me daba cuenta que cuando me sentía triste era cuando más me iba a comprar. Me daba la compulsión. Qué raro, ¿dónde he escuchado eso? A todos nos pasa. Sí, y llenaba el vacío hasta que dije, a ver, ¿qué me preocupa? Y hice conciencia. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué me tiene triste? ¿Qué me tiene enojada? ¿Qué me tiene preocupada? Porque otra cosa que me pasó también, Jorge, es que me empezaba a enfermar. Esa era otra cosa que también me pasaba cuando yo estaba apegada a cosas o a situaciones, me empezaba a enfermar, pero no reconocía que estaba apegada a tal cosa o a tal situación. Entonces, cuando hice conciencia, empecé a liberar. Y de repente empiezo a sacar cosas y cosas y cosas y ya digo, bueno, es que también si queremos unas cortinas nuevas, pues hay que sacar. Oye, lo vaciado es que estamos llenándonos y llenándonos con cosas afuera y seguimos sintiendo el vacío adentro, ¿verdad, Liz? Entonces, ¿qué tal si mejor nos reconectamos a eso que sentimos adentro como un vacío? Que no es un vacío, es simplemente, reconéctate con tu soledad, que habíamos hablado ya del tema de la solitud, que es maravilloso. Sí, es maravilloso porque lo que pasa es que vamos a decir que la ruta correcta es primero quién soy. Y una vez que defino quién soy, entonces defino a qué me dedico o qué es lo que voy a hacer, y el tener viene por consecuencia. Ser, hacer y tener. Desafortunadamente, cuando estamos en este vacío que menciona Gina, primero nos vamos al tener o al hacer, y el ser lo dejamos a un lado. Y bueno, pues tan claro el ejemplo que estamos viviendo a nivel mundial y bueno, no se diga en nuestro país, en donde por querer tener, la gente se valora por lo que tiene y no por lo que se es. Entonces, por eso es que se apega o nos apegamos por las cosas, porque no nos hemos conocido como personas. Nuestra identidad todavía no la tenemos tan clara. Y por eso nos sentimos tan devaluados, ¿no? Porque ¿Sí? valemos por lo material. Entonces, imagínate, el valor interno está totalmente estamos desconectados de nuestro valor. No se ve. Sí, y fíjate que uno de los indicadores que podríamos poner ahí para saber qué tanto me conozco es en lo que estoy trabajando, ¿realmente me apasiona? ¿O ya quiero que pasen las horas rápidamente porque ya me aburrió mi trabajo, porque ya estoy harto de mi trabajo? Uy, ese tema ya lo hemos tocado bastante en la ¿Sí? sección Emprendiendo, sí. Así es. Y entonces esa va a ser una consecuencia también porque por consecuencia, si tú trabajas en lo que te gusta, es lo que tú eres, y por consecuencia va a llegar el tener. Estás alimentando el ser. El ser. Con lo que te apasiona. Así es. Está como el servicio social, que es maravilloso también. El servicio social, hemos tenido mucha gente que nos viene a compartir testimonios de servicio social porque cómo te estás nutriendo tu ser. Sí, ¿verdad? porque se sienten completos y están trabajando en lo que realmente son. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos después de este. Ya estamos de regreso a nuestro tema, no te pegues con los apegos. Hay una reflexión que puse hoy en Facebook, ya ven que los invité a que se entren a Facebook, si yo puedo, tú puedes. Y esta reflexión dicen que el amor es ciego, pero lo que es ciego no es el amor, sino el apego. El amor es conciencia, mientras que el apego es ignorancia. Esta parte sí me hace muy interesante para reflexionar, Liz. ¿De qué manera podemos dividir la diferencia entre conciencia e ignorancia con amor y apego? Porque este eslabón que cruza del apego al amor precisamente es tomar conciencia. Fíjate que hay un libro que a mí me enamoró, La maestría del amor, del doctor Miguel Ruiz. Y justamente el doctor menciona que cuando nos sentimos vacíos o cuando no nos sentimos bien o cuando sentimos soledad, es el tiempo menos indicado para poder tener una pareja, porque entonces estamos incompletos.
Cuando nosotros nos sentimos completos y nos sentimos plenos, es el mejor momento de tener una pareja. ¿Por qué? Porque entonces vas a ver a esa persona con ojos del amor, ¿no? ¿A qué me refiero esto? Y no me refiero al amor es ciego. Me refiero a que como tú te vas a sentir completo y te vas a sentir estable, entonces vas a aceptar a la persona tal y como es. De tal forma que juntos van a evolucionar. No significa que se queden tal como están. Oye, y esta parte que hablamos de la ignorancia, para que la gente no se me confunda, no estamos hablando de ignorancia en el sentido de que no sé leer y tengo poca cultura, no, estamos hablando de la ignorancia espiritual. Cuando ignoramos lo poderosos que somos internamente. Y desafortunadamente, como todos estamos apegados a mil cosas, todos somos ignorantes, tenemos una gran ignorancia espiritual, porque no estamos conscientes de ese todopoderoso que es nuestro ser interior. Y ahí estamos queriendo controlar o dejándonos ser controlados para poder aceptar para poder tener el reconocimiento de la persona que queremos tener cerca. Entonces, esta parte me gustaría explorarla mucho, la parte de esta ignorancia espiritual en la que vivimos. Sí, y es que llegamos a tener esta ignorancia espiritual justamente por esa falta de conocimiento a nosotros mismos. Y si traemos una necesidad que ya mencionaba Maslow en aquella pirámide, en donde decía traigo esa necesidad de aceptación o de reconocimiento, pues obviamente estamos desconectados de nuestro ser supremo o de nuestra chispa divina. Porque acuérdate que todo lo divino es perfecto y si nosotros somos una parte del ser divino, pues entonces somos perfectos. El día que nos caiga el 20, entonces empezaremos a amar verdaderamente. ¿Tú qué opinas, Gina, de esto de la ignorancia espiritual que es la que nos hace estar apegados? Porque si tomáramos conciencia, soltaríamos y nos liberaríamos y estaríamos en una paz infinita, pero nos encanta estar en esta adicción al sufrimiento. Es que el tener cualquier tipo de apego nos hace no ser personas sensibles, ¿sí? Si estamos apegados a cualquier persona o a cualquier cosa, estamos tan aferrados a que esa persona nos tiene que cumplir o que esas cosas nos tiene que satisfacer ciertas necesidades y eso completamente pues nos hace crear creencias de que si no las cosas no son como yo las pienso que deben de ser, no me siento feliz. Es que desafortunadamente esa es la gran diferencia entre controlar y fluir, ¿no? Porque claro, para fluir hay que soltar. Pero como no queremos soltar, entonces estamos controlando. Tenemos todos los hilos, ¿verdad? Y estamos estresadísimos. Y no aceptamos. Fíjate, Jorge, hoy me pasó algo con alguien que me contaba en consulta. Gina, es que me es tan difícil aceptar que me estoy divorciando. Es tan difícil aceptar que yo tenía una familia, tenía una casa, tenía unos hijos, tenía un hogar y ya no los tengo. Digo, no, sí tienes los hijos. Ya no tienes esa esposa, ya no tienes esa casa. Pero mientras no cambies de creencias, le dije, porque tú creíste que te ibas a casar y que te ibas a casar para toda la vida con esa mujer y estar con toda la vida con esa mujer. La vida te está llevando a otro lado. Estás sufriendo por sus propias expectativas. Es por sus propias creencias. Las creencias son las que nos hacen aferrarnos y apegarnos. Entonces, aguas con lo que creemos. Por eso es bien importante lo que hablábamos hace rato, de darnos ese amorcito, ese apapacho de observar esas creencias limitantes, esas creencias con las que me autodestruyo, con las que me limito, para empezar a deshacerlas, para poder cambiar nuestra percepción, porque al fin de cuentas esas creencias son las que filtran nuestra percepción, y mientras que estemos con esa percepción gris, pues cómo vamos a poder percibir un panorama amoroso en la vida, ¿no? Sí, no, y hacemos toda una fantasía, hacemos toda una historia y a veces ni siquiera es tan gris o tan negra y nosotros lo hacemos. Vámonos a una pausa y regresamos. Pues ya estamos de regreso en nuestro tema, no te pegues con los apegos. Y tenemos aquí a Roseli en Facebook que nos dice, debemos buscarnos un entretenimiento aparte del trabajo para no andar con ondas raras, como eso de comprar por compulsión para llenar algo o apegarnos a las personas. Por supuesto, Roseli, un hobby que nos apasione podría ser un excelente alimento para el espíritu. Entonces hay que buscarnos un hobby que nos apasione y eso nos va a alimentar mucho. Bueno, pues aquí la reflexión de este quinto bloque es, nadie se puede liberar del apego con la resignación, sino con la aceptación, porque la resignación no solo nos va a mutilar y endurecer, mientras que la aceptación nos ayuda a liberarnos porque soltamos. Y aquí Liz nos tiene un ejemplo muy bueno para ver la gran diferencia entre aceptación y resignación.
Claro, mira, realmente la resignación es aquello que nos quita nuestra paz y es cuando ya nos rendimos y entonces decimos, bueno, lo estoy aceptando, pero en realidad no lo estoy aceptando, me estoy resignando a, por ejemplo, tuve una paciente en terapia en donde esta señora vivió 40 años con su esposo y ella, bueno, obviamente con sus creencias de hasta que la muerte nos separe, llevó una vida bastante complicada con el esposo, de tal forma que ella se resignó. No lo aceptó, se resignó. ¿Qué significa eso? Que ella sufrió bastante fue un desgaste terrible durante estos 40 años. Cuando el esposo fallece, ¿qué creen? Resulta que ella se empieza a sentir tan rara que después de la muerte de su esposo todos diríamos, ya se liberó, ¿verdad? Pues sí, no, eso es lo normal. Es lo normal, ¿verdad? Pero pobrecita, no, ya se liberó. Claro que no. Ya se liberó del verdugo. Lo que ocurre con esta señora es que ella empieza a buscar personas y situaciones en donde empieza a encontrar los sufrimientos similares a los que tenía con su esposo. Porque ella decía que la vida era aburrida, porque después los hijos le dan una vida muy tranquila en todos los aspectos y ella se sentía hasta como que diferente, necesitaba esa adrenalina. Claro, porque le faltaba la adicción al sufrimiento en la que había vivido. Tuvo que pasar 2 años para que entonces ahora sí aceptara su nueva vida. Y el aceptar es, llego a la paz. Esa es la diferencia. La resignación es, me siento derrotado y me quita la paz y no estoy tranquilo. Y la aceptación es que, ok, fluyo con lo que tengo y con lo que soy y regreso a mi paz. Pero qué maravilloso el aprendizaje de la señora de que se muere su supuesto verdugo y resulta que se busca otros verdugos. Entonces, al fin de cuentas, Gina, ¿quién era el verdugo? Pues ella misma. Ahí nadie comprobamos. nuestros únicos verdugos somos nosotros mismos, así claro. Que no nos hagamos tontos, hay que despertar esa conciencia de que nadie realmente nos viene a hacer sufrir, nosotros decidimos buscar inconscientemente a nuestros verdugos. Es cierto, o sea, ahí comprobamos bien fácil que su apego a ese sufrimiento con el esposo no era el esposo, sino era ella misma. Y cuántas veces, yo me pregunto, cuántas veces no estamos dándonos nosotros mismos los latigazos. Algo no nos gusta y ahí estamos pegándonos y pegándonos. Pero y pues pegándonos. ese es el pan de cada día que traemos, todos los días estamos martirizándonos. El chip, ¿verdad? Sí, entonces... Pues observación para darnos cuenta Exacto. de cómo está esa cabecita loca nomás nos está acribillando. Observación y alimentación a nuestro interior. O sea, eso es bien importante, nutrirnos. A veces nos nutre el escuchar una misa, el escuchar una canción, el hacer yoga, el simplemente meditar, leer un libro, exacto. Oye, ir a un parque donde puedas abrazar un árbol, que siempre lo recomiendo, que me encanta. Sí, o acariciar a un niño, o simplemente abrazar a la gente que queremos. Pues ya estamos a punto de despedirnos en nuestro programa de hoy y bueno, quiero recordarles que la semana que viene va a estar buenísimo los temas. El lunes tenemos Superando una crisis matrimonial y vamos a tener aquí un matrimonio de carne y hueso que va a venir a platicarnos de su crisis y cómo la superó. Martes, Encrucijadas de la vida con Marcela de la Cerda. Miércoles vamos a tener a Yolanda Loza, que ella fue la creadora de la asociación Cordem, con un gran espíritu emprendedor y nos va a compartir su experiencia de vida. Jueves, la necesidad de sentirme necesitado. Vamos a tener aquí a Vanessa Villarreal platicándonos de este tema. Y el viernes, aprendiendo a reírme de mí mismo. Así que esta va a estar buenísima la semana que viene con estos temas, así que nos acompañan. Liz, una frase para despedirnos. Si yo puedo, tú puedes. ¿El tú, Gina? Hay que ser libres, nada es para siempre. Hay que ser libres, nada es para siempre. Muy bonito, pues con esto nos despedimos y que sigan pasando una deliciosa noche y un excelente fin de semana y nos vemos el lunes en punto de las 7:07, su servidor Jorge Gama. Gracias.